Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí con Mario y te pido por favor que nos puedas dar sabiduría para aprender algo más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Anita. Todo en orden entonces. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos. Estábamos en Hechos capítulo... Si acabamos el 4, estamos en el 5. Muy bien, son unos genios ustedes. Es que naturalmente no tendríamos una separación Hechos 4 y Hechos 5. Hechos 4 termina con el relato de Bernabé. Bernabé, que también es conocido como hijo de consolación, el cual dio un terreno, lo que vendió, lo dio a los apóstoles. La iglesia quizá lo alabó, le dijo, wow, qué buena persona eres, Bernabé, qué corazón tienes para ayudar a los demás. Y después quisieron hacer lo mismo un par de personas. ¿Quiénes fueron este par de personas? Ya se la saben ustedes. Ananías y Zafira. Entonces, Ananías y Zafira lo que hicieron fue dar la... Aquí ya... Espérense. Es que yo ya lo veo aquí transmitiendo de forma diferente. Ananías y Zafira lo que estuvieron haciendo fue, pues, querer tentar al Espíritu Santo y, pues, lo que hicieron fue mentir. Bien, continuamos entonces con esa parte del pecado en la iglesia. Dijimos que en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira dicen que vendieron una propiedad a tal precio y lo que hicieron fue sustraer. Aquí vemos en el dibujo como Ananías está metiendo una parte del dinero, se quedó con esa parte de dinero. Lucas no nos dice cuánto fue y Ananías sabía, junto con su esposa, pues que iban a llevar eso a los apóstoles, pero se iban a decir que era todo. Entonces llegan con los apóstoles, Pedro no se inmuta por lo que ellos hicieron. Pedro sabía y entonces confronta a Ananías y en ese momento nos dice la Biblia que Ananías cae muerto y luego pasa lo mismo con Zafira. Repetimos lo que dijimos la clase pasada. Muchos piensan que Pedro fue una persona muy intransigente, que Pedro tuvo que actuar con más misericordia, que Pedro tuvo que haber perdonado a Ananías y Zafira, que Pedro tuvo que haberles dado una segunda oportunidad, así como Pedro tuvo una oportunidad extra cuando negó a Jesús 3 veces, después Jesús lo restaura y le dice apacienta mis ovejas 3 veces. Entonces, acuérdense que Pedro no está dando el juicio acá. Pedro sabía de alguna manera, el Espíritu Santo se le había revelado, que ellos habían mentido y el que ejecuta el castigo fue el Espíritu Santo, no Pedro. O sea, Pedro no condenó, Pedro no mandó a matar, Pedro no apuñaló a Ananías y Zafira. Pedro confronta y el que mata es el Espíritu Santo. Y uno diría, oye, pero ¿por qué tuvo que mencionar esto Lucas? Ya dijimos la vez pasada, como el retrato de Oliver Cromwell. Oliverio Cromwell tenía muchas verrugas en la cara, el que lo retrató, pues lo retrató así, con la cara limpia, con la cara así con filtros. ¿Y qué le dijo Cromwell? Le dijo, no, dibújame con verrugas y todo. Así como es, quiero que me dibujes. Y lo mismo hace Dios, lo mismo Dios hace con la iglesia. Dice, la iglesia tenía verrugas, sí, había gente fea dentro de su iglesia, sí, y Dios pudo haberlo dicho como, no, la iglesia todo está bonito, todo está bien, todos son unos santos, pero Dios quiso retratar a la iglesia con verrugas y todo, así como lo dice John MacArthur. ¿Por qué? Porque esta sección es bien importante. Los apóstoles sanan a muchos. Esta sección, este título, pues lo encontramos así en la nueva versión, nueva traducción viviente. No es algo que a mí se me haya ocurrido. Pero debemos entender por qué Lucas lo está poniendo. Noten la transición que lleva Lucas. Primero los apóstoles sanan a un hombre en el capítulo 3. Después eso hace que comparezcan ante el concilio en el capítulo 4. Y después de eso, la iglesia sigue creciendo. Se añadieron 5,000 personas. Pasa esta verruga en la iglesia. Y después Lucas vuelve a hablar de lo mismo, de que los apóstoles sanan a muchos. ¿Por qué? Lo que Jim Osman nos menciona es que tenían que haber una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que confrontara el pecado, una iglesia que no apapachara el pecado. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera efectiva. Es decir, si queremos que la iglesia trabaje bien, si queremos que la iglesia sea útil, si queremos que la iglesia impacte las vidas de los demás, ¿qué tiene que ser la iglesia? Pura. Tiene que ser una iglesia comprometida con Dios, no una iglesia que apapache el pecado, no una iglesia alcahuete, no una iglesia que nada más, pues a algunos les hace cosas más estrictas y a otros los deja hacer lo que quieren. Entonces, muy probablemente por eso Lucas menciona esto. Ahora, también noten, el título de esta sección es que los apóstoles sanan a muchos. A diferencia de las marihuanadas que hoy obviamente tenemos, hoy en día la gente dice, es que va a venir tal persona y va a sanar, es que en la iglesia se hacen sanaciones, es que hay milagros. En la iglesia primitiva, ¿quiénes hacían milagros? Los apóstoles. Era una iglesia
que no la iglesia hacía milagros. Los apóstoles que estaban en la iglesia eran los que hacían los milagros. Los apóstoles sanaban a muchos y después, como vamos a ver, algunas personas relacionadas íntimamente con los apóstoles. No era que toda la iglesia podía sanar. Pero entonces pasamos de esta transición, de que Lucas nos menciona que tenían una iglesia limpia, una iglesia que no alcahueteaba el pecado, a una iglesia que podía influir en la comunidad de cerca. Y noten el resultado que tenían. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Nos dice el versículo 12 del capítulo 5. Los apóstoles eran los que hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. La gente quedaba impactada por lo que estaban haciendo los apóstoles. Y nos dice, y todos los creyentes reunían con frecuencia en el templo. Yo no sé cómo esto pasaba, porque ya para este momento hemos hablado de que se transformaron al cristianismo 3,000 y luego 5,000 personas. ¿Cómo es que toda la gente, todos los cristianos se reunían con frecuencia en el templo? Yo no lo sé. Quizá unos se reunían a un horario, otros se reunían a otro horario. Quizá de esos 8,000 o 9,000 o 10,000 personas que tenían, algunos tuvieron que salir de Jerusalén, y los que se quedaron en el núcleo en Jerusalén se reunían con frecuencia en el templo. Uno diría, ¿pero por qué seguían en el templo? El templo representaba todavía el antiguo pacto. ¿Por qué los cristianos se seguían reuniendo ahí? Porque los cristianos sabían que Jesús era el cumplimiento del antiguo pacto. Los cristianos primitivos no estaban peleados con el judaísmo. Ellos sabían que era el cumplimiento del judaísmo. Entonces decían, nos vamos a seguir reuniendo en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Recuerden que ahí tiene relación el capítulo 3 con la sanación del cojo. Dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Todo el pueblo que no era cristiano, todos los de Jerusalén, veían a los cristianos y decían, órale, qué tipazos, qué gente tan buena. Dice, la gente los tenía en autoestima, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Nos parecería contradictorio, ¿no? El tener a una población que respeta a los cristianos, pero que los respetan tanto que no se unen a ellos. Los respetan tanto que dicen, mejor voy a mantener mi distancia porque sé que esta iglesia de cristianos no tolera el pecado. A esta iglesia no la van a alcahuetear, no van a decir uno, sí puedes hacer lo que quieras, puedes violar a una hermana, puedes violar a un niño, puedes robar a la iglesia. No, porque ya alguien intentó robar, engañar al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el castigo que tuvo esta iglesia? Murió Ananías y Zafira. Y el versículo 14 quizá pensaríamos que se opone al versículo 13. Dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Pues no nos dice el versículo 3 que nadie se atrevía a unirse a ellos. Dice, los tenían en alta estima, nadie se atrevía a unirse a ellos, pero más y más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Quizá al ver la severidad del castigo de Dios, quizá al ver que Dios no toleraba a gente como Ananías y Zafira, decían, órale, esta es una iglesia que sí vale la pena seguir, porque Dios está entre ellos. Podrían pintarme una iglesia bonita, una iglesia sin disciplina, una iglesia sin gente mala, pero saben que es una gente honesta, es una iglesia verdadera en la que Dios está trabajando con los buenos y con los malos. Y la gente, aunque los respetaba, decía, si me voy a involucrar, lo voy a hacer en serio. Nada de gañañonfladas, como hoy en día pasa. No, hoy pues me invitaron a la iglesia, vinimos al convivio, me quedo en la iglesia, sin compromiso. Me gusta alguien de la iglesia, me quedo en la iglesia, me quedo acá. Dan comida gratis, me quedo en la iglesia. Es una iglesia que regala ropa y regala libros, me quedo en la iglesia. Pero no buscan compromiso. En ese momento la gente, yo creo que se dio cuenta de que se trataba el pecado de manera severa y dijeron, si me voy a unir a ellos, va a ser, pero en serio, nada de gañañonfladas. Como resultado del trabajo de los apóstoles, noten, nuevamente se resalta la obra de los apóstoles y que ellos eran los que hacían milagros. Dice, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Uno podría decir, oye, ya la gente estaba medio supersticiosa, ¿no? La gente ya estaba teniendo así ideas medio raras. ¿Cómo la sombra de Pedro iba a sanar? Pues en realidad ustedes saben que no era la sombra de Pedro la que sanaba, sino el Espíritu de Dios el que sanaba a través de sus instrumentos, los apóstoles. Pero la gente empezó a pensar tantas cosas porque en ese tiempo se creía eso, que la sombra de alguien podía sanar a otras personas, que la sombra de alguien tenía poder y por eso la gente quizá pensaba de ellos. Esto, ¿no? Que la sombra le iba a caer a un enfermo y lo sanaba. Dice, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Noten lo que está pasando acá. Los apóstoles tienen un ministerio brutal. Más y más gente se añadió al evangelio gracias a los milagros de sanación. Y ahora todavía más gente, después de que Ananías y Zafira murieron,
más y más gente se añadía. Y no solamente eso, sino que aparte la gente decía, oye, la iglesia sí tiene apóstoles que sanan, pues todavía le traían de las aldeas alrededor de Jerusalén más personas. Es decir, los apóstoles ahora estaban experimentando un montón de trabajo, tenían muchísimo trabajo porque había gente interesada en el evangelio. E interesada realmente. Porque ya dijimos, mucha gente se puede llamar cristiana, pero en realidad nada más ser pura pantalla. Recordemos lo que pasaba cuando Jesús alimentó a los 5,000. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 ahí en Juan 6, la gente lo seguía. Ay, Jesús nos va a dar comida, Jesús nos va a liberar de los romanos. Y cuando Jesús les muestra el compromiso, la gente se aparta de él. Cuando Jesús les dice, si ustedes me comen, si ustedes comen de mi sangre, de mi cuerpo, hablando obviamente en referencia a su muerte, la gente como que no lo tolera y decide apartarse. Aquí nosotros vemos que más y más gente quería, pero en serio, no eran como esas 5,000 personas que seguían a Jesús solo por interés. Aquí la gente tenía ganas de conocer el evangelio. Pero eso le trajo paz a los apóstoles. Les pongo acá una imagen en la cual los apóstoles se enfrentan a oposición, que lo vamos a ver la semana que entra. Los apóstoles se enfrentan a oposición por causa de ¿quién? De los líderes religiosos. Ya vimos que cuando los apóstoles, Juan y Pedro, sanaron al cojo que estaba en la entrada de la puerta de la Hermosa, se opusieron a ellos y fueron los capitanes de la guardia, algunos escribas y los saduceos. Noten lo que está pasando acá. Había espíritus que poseían a la gente. Había milagros de sanación. Había, incluso, como lo vamos a ver más adelante, ministerio de los ángeles que estaban relacionados con los apóstoles. Todo esto estaba irritando a los saduceos. Recuerden que los saduceos eran el grupo que era como selecto del pueblo de Jerusalén, eran como los fresas de ahí, y normalmente el sumo sacerdote pertenecía a este grupo. Cuando la gente se entera de lo que está pasando, obviamente estos saduceos saltan. ¿Y qué hacen? Meten a los apóstoles a la cárcel. Entonces, dice, y el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. La gente empezó a ver a los apóstoles con una envidia brutal. ¿Por qué la gente empieza a seguirlos? ¿Por qué los apóstoles están ganando popularidad y los líderes de la nación, los saduceos, los fariseos, los escribas, están perdiendo popularidad? ¿Qué hicieron ellos? Llenos de envidia, arrestan a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. ¿A cuántos apóstoles se nos dice que metieron acá? Pues dice a los apóstoles. A veces pensamos que solamente se metieron a Pedro y a Juan, pero Pedro y Juan fueron arrestados la primera vez. Aquí lo más probable es que se trate de todos los apóstoles, porque ¿quiénes han estado obrando los milagros? Solamente Pedro no, dice los apóstoles. Quizá el prominente sigue siendo Pedro, pero la gente ubica a estos apóstoles como las personas que tomaron el cargo que les dejó Jesús y dijeron, Jesús hacía milagros, Jesús hacía sanación, la gente lo seguía en multitudes. Pero ahora, ¿qué está pasando con esta nueva generación, con estos apóstoles? La gente lo sigue, pero aún a pesar de que ellos saben que hay disciplina, que no se tolera el pecado, que las personas que pecan pueden morir, aún así más y más personas quieren un compromiso con el Señor. Y los apóstoles que iban a decir, ay, me voy a echar atrás, me voy a echar ya a descansar porque estoy muy cansado, estoy muy agotado de tanto milagro, tanto trabajo, ¿no? Dijeron los apóstoles, vamos a seguir trabajando. ¿Y cuál fue la cosa que los detuvo? Que los arrestaran. Pero bueno, en realidad los detuvieron. Vamos a verlo, repito, en la siguiente clase. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Porque sigue un relato grande que estaban en la cárcel los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? El compromiso real. ¿Cuántas veces no hemos querido nada más tener un compromiso así superficial con Dios? Un compromiso de, bueno, pues hago lo mínimo posible. Los apóstoles no estaban haciendo lo mínimo posible. Los creyentes de ese tiempo sabían que había riesgos al seguir a Jesús, sabían que había compromiso. Y hoy en día lo que menos queremos es compromiso, lo que menos queremos es responsabilidad, lo que menos queremos es tiempo en la iglesia. ¿O no? ¿Nos pasa así? Claro que sí. Tenemos compromisos, tenemos otras cosas que hacer y lo que menos queremos es un compromiso real con Dios. Los apóstoles, los primeros creyentes, sabían que había consecuencias si ellos estaban nada más de hipócritas. Eso hablará a nuestro corazón para decir, híjole, ¿qué compromiso estoy teniendo con Dios? ¿Solamente es de un ratito quiero estar con Dios? ¿Solamente es de nombre que quiero estar con Dios? ¿O de verdad quiero un compromiso con Dios? Con ese Dios que podía tomar a los apóstoles y sanar gente, con ese Dios que podía salvar a muchas personas, con ese Dios que a pesar de que sus apóstoles le servían, los mandaba a la cárcel y luego los azotaron, como lo vamos a ver. Con ese mismo Dios que hoy sigue salvando en la iglesia, que la sigue preservando, con ese Dios queremos compromiso, ¿sí o no? ¿O nada más queremos jugar? Eso ya es una pregunta que cada uno de ustedes va a responder de manera individual. Terminamos en oración, Areli, por favor.
Señor, te damos gracias por esta clase, porque aprendemos tantas cosas en las cuales, Señor, nos aferramos a tu palabra y en ti esperamos. Te pedimos que podamos ser útiles en la iglesia, en tu obra. Y, Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.